Álvaro, te digo buenas tardes y te agradezco por estar tejiendo con Caminos Ancestrales. Lo primero que tengo para preguntarte es que vos decís que integrás el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía y obligación preguntarte qué es Pañuelos en Rebeldía. Buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias por la comunicación y el vínculo. Soy parte del equipo de Educación Popular Pañuelos de Rebeldía. Pañuelos de Rebeldía se conformó allá por los albores del 2001, en un primer momento en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, con el objetivo de generar una propuesta político y pedagógica y de formación de educadores y educadoras populares que participan en movimientos sociales, organizaciones sociales y demás. Desde ese momento hasta entonces, el equipo de Educación Popular trabaja en experiencias de formación político-pedagógica en diferentes lugares de nuestro país. La sede central de Pañuelo está en el Centro Cultural Pompeya, un espacio recuperado en Capital Federal. Y tenemos equipo de Educación Popular en Córdoba, en Catamarca, en La Plata, en Rosario, en Tandil. Y bueno, y desde allí trabajamos con colectivos, colectivas y movimientos sociales. Ese es un poco qué es el equipo y nuestra razón de ser, digamos, lo que nos motiva como educadores. ¿Vos estás en alguno de estos territorios? Yo soy de Tandil, centro de la provincia de Buenos Aires. Allí nacido y malcriado en la ciudad de Tandil. Ustedes el domingo pasado, ahí en la ciudad de Buenos Aires, realizaron el denominado juicio ético y popular contra los ecocidas. Y bueno, lo primero que hay para preguntarte es que nos digas a qué consideran un ecocida. Si te parece, por ahí, para llegar a eso, es por ahí necesario pensar en los antecedentes que tiene el juicio ético y popular a los ecocidas. Dale, Hace, sí. hace más de 10 años se realizó en la Argentina, también de alguna manera motorizado por diferentes organizaciones y movimientos con los que Pañuelos en Rebeldía tiene vínculo, la experiencia que se conoció como juicio ético y popular a las transnacionales, que fue una experiencia muy interesante, con audiencias en diferentes lugares del país, con el propósito de problematizar en ese entonces lo que se empezaba a ver como la avanzada de los modelos extractivistas sobre el territorio y el peso que en eso tenían las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Esa fue una experiencia muy, muy interesante, donde intervinieron y participaron compañeros y compañeras referentes de los diferentes lugares de la Vía Yala. Y bueno, esa fue como la primera experiencia que como equipo de educación popular tuvimos. Luego se desarrollaron los juicios éticos y populares a la justicia patriarcal, que también tuvo un desarrollo temporal bastante amplio y se hicieron audiencias en diferentes lugares del país. Y hace 2 o 3 años, sumergidos en el medio de una de las episodios de crisis multidimensionales y civilizatorias más importantes que hemos sufrido en los últimos tiempos, como fue la pandemia de COVID, cuando todos estábamos encerrados de alguna manera e impedidos de salir por las restricciones que imponía ese evento en particular, esa pandemia, y veíamos que el modelo extractivista avanzaba igual, y que las actividades, si bien las resistencias estaban adentro y las grandes corporaciones y los proyectos extractivos avanzaban igual en diferentes territorios de nuestro país, dijo, bueno, por ahí es el momento de pensar en una instancia como fue aquella del juicio ético y popular a las transnacionales, para pensar quiénes son los responsables de este ecocidio que estamos sufriendo. Y así, desde marzo del 2022 a abril del 2024, es decir, a este último encuentro definitivo que fue el domingo pasado, desarrollamos 22 audiencias en diferentes lugares del país y 174 testimonios de pueblos y comunidades afectadas por el avance del ecocidio. ¿Y qué es el ecocidio o qué consideramos ecocidio? Lo consideramos a la destrucción y el daño masivo y sistemático de los ecosistemas por el avasallamiento intencionado y estructural de los territorios y sus comunidades, ¿no? En la mayoría de los casos, esa destrucción de la naturaleza y los espacios de vida y de subsistencia es total y pone en riesgo la vida de cualquier especie que se encuentre en el lugar. Partimos de ese punto, de considerar de esa manera ecocidio como esa destrucción sistemática y estructural de los territorios y la afección total también de las comunidades, para, desde esa definición, recorrer los diferentes territorios de nuestro país con las comunidades, con los colectivos, con los militantes sociales, con las asambleas ambientalistas, para recabar información
en un proceso de sistematización muy grande, ¿no? Para nosotros, como educadores populares, la sistematización es algo muy importante, es fundamental el proceso de sistematización de experiencia. Entonces, tenemos la sistematización de esas 22 audiencias con estos 174 casos en un material muy grande que ahora tenemos que ver de qué manera lo trabajamos y lo ponemos a disposición de todos, todas para que sea información pública, ¿no? En este caso, vos me decís, se reunieron con distintas organizaciones. ¿Tienen un equipo que se va trasladando provincia por provincia para realizar esos juicios? ¿O van modificando las personas, van modificando las organizaciones? Te lo pregunto desde una ignorancia total, porque si hay algo que nos falta es información sobre esto. Es una muy buena pregunta. Se arman equipos promotores por territorio, donde quienes desarrollan esa audiencia son las propias organizaciones, colectivos y comunidades que están en el territorio. Algunos de nosotros acompañamos para poder darle un hilo conductor, digamos, a las diferentes audiencias que se van generando en diferentes lugares, pero quien promueve la audiencia parte de la necesidad de los colectivos, colectivas y organizaciones que están en el territorio y que construyen su vida en esos lugares, ¿no? En tal sentido, logramos tener una cobertura geográfica bastante amplia de diferentes territorios del país, y de alguna manera lo que nos fue estructurando fue la emergencia, o lo que nos fue estructurando fue la crisis ambiental y diferentes problemáticas donde decíamos, bueno, si nosotros estamos haciendo un juicio ético popular a los ecocidas, esta problemática socioterritorial, esta problemática ambiental no puede faltar. Te pongo un ejemplo, la extracción offshore de petróleo. Bueno, estamos desarrollando esta experiencia y en el medio de eso surge, de hecho hoy llegó el primer buque para perforar el océano Atlántico a la costa de Mar del Plata, en el medio de eso surge la propuesta de la extracción offshore de petróleo. Bueno, nos ponemos en contacto con la Asamblea de un Mar Libre de Petroleras, y son ellas, quienes promueven una audiencia que, bueno, se desarrolló acá en la provincia de Buenos Aires, donde ese tema es abordado. Un poco esa es la dinámica. Supongamos, a modo de ejemplo, no sé, ¿a dónde fuiste vos? ¿Dónde estuviste? Yo estuve en la audiencia que se hizo en Tandil, obviamente, porque... Sí, local, jugabas de local, pero no, donde jugaste de visitante. Local, estuve en Rosario en 2 oportunidades, estuve en Misiones. Bueno, tomemos Misiones. Vos tenés que viajar a Misiones desde Buenos Aires. ¿Cómo se organiza eso? Y en el momento que se realiza, ¿cuál es el espacio físico? ¿De qué manera se realiza? Esto justamente se desarrolló, esta audiencia en particular, en El Dorado, en una gran feria que se hizo en un gimnasio sobre intercambio de semillas. El juicio ético popular fue una de esas propuestas y fue armada y estructurada por comunidades y compañeros, compañeras, sobre todo de militancia socioterritorial, socioambiental del lugar. Te pongo como ejemplo, digo, ya que te dije otra que estuve, que fue de Rosario. En Rosario la audiencia se desarrolló al margen del río Paraná, y uno de los ejes centrales fue la hidrovía, la problemática ambiental de la hidrovía y el avance del modelo del agronegocio. Digo eso como para pensar, digamos, cómo de alguna manera la dinámica territorial o las problemáticas es lo que marca el tema central de cada una de esas audiencias. En el momento ese, ¿cómo se desarrolla? ¿Toman testimonios de la gente que está directamente relacionada con la especificidad en la cual van a tratar? Claro, nosotros decimos, bueno, los juicios éticos y populares tienen la particularidad de que el pueblo tiene la palabra, ¿no? Entonces se conforma una fiscalía, por decirlo de alguna manera, integrado por compañeros, compañeras, que lo que van haciendo es hilando los testimonios de los pueblos y las comunidades afectadas, ¿no? Esos testimonios son grabados, luego son desgrabados, y eso es un material importantísimo, pedagógico, político, para difundir, para poder problematizar, para construir conocimiento a partir de ahí. Y después hay una especie de tribunal ético popular que lo que va a hacer es elaborar una sentencia, que fue lo que se leyó, lo que se le dio una primera lectura este sábado pasado, donde de alguna manera lo que hace esa sentencia es construir una especie de síntesis después de 174 testimonios, 22 audiencias, una especie de síntesis donde, bueno, se pone de manifiesto las responsabilidades, fundamentalmente, y también, bueno, las características que hemos identificado desde este ecocidio en nuestro país. ¿Qué fue lo que a vos más te impresionó en los lugares donde estuviste presente escuchando esos testimonios? ¿Tenés alguno que digas, me atravesó especialmente? Sí, por supuesto. Bueno, cada uno, digámoslo, esto vos lo sabés muy bien, digo, las características de
lo que a cada uno le conmueve tiene que ver también con sus tránsitos personales y demás. A mí todo lo que tiene que ver con el avance del modelo del agronegocio, sobre todo sobre la Cuenca del Plata y el impacto, vamos a ponerle la palabra silencioso, si te parece, aunque no es tan silencioso últimamente, pero digo, ese genocidio sobre los pueblos fumigados realmente que es tan atroz, ¿no? Sumado al despojo de esas propias comunidades de sus tierras, ¿no? Y el avance de un modelo de pampeanización en regiones extrapampeanas que homogeniza fuertemente el paisaje y destruye la diversidad, es algo que no deja de conmoverme, digamos, aunque uno hace mucho tiempo que transita ese tema y lo trabaja. Yo soy además investigador de CONICET y ese es mi tema de trabajo. Yo trabajo sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y el impacto que eso ha tenido en la expansión de los monocultivos transgénicos y demás. No deja de conmoverme el nivel de crueldad, esa es la palabra, el nivel de crueldad con el que el modelo del agronegocio se expande abismalmente y va tomando diferentes formas y diferentes discursos, pero sigue generando un ecocidio y una destrucción sistemática de los territorios. A mí esos testimonios de los pueblos y de las comunidades afectadas es algo que me impacta mucho. Y también me impacta mucho y me conmueve ver las resistencias, ¿no? Digo, porque si el modelo extractivista no se expandió más, no es más virulento aún, tiene que ver con que hay pueblos organizados que le ponen freno. Esa juxtaposición de mapas, ¿no? Cuando uno ve el mapa del avance del extractivismo y el mapa de las resistencias, nos habla de que no es una batalla perdida, estamos en ella, ¿no? Esos son aspectos que para mí son importantes de poner en relieve. Creo que hay que multiplicar las creatividades en estos casos para poder difundir por un lado y para poder frenar por el otro. Porque como vos estás comentando, ¿cómo frenás el ingreso de dinero de las familias para que se tome conciencia de que lo que se está usando está matando, ¿no? Estamos sometidos a contradicciones, a eso me refiero, ¿no? Dentro del sistema. Totalmente. El punto ahí, bueno, hay muchos debates en relación a eso. El modelo de agronegocio se desarrolla en función de, bueno, esto lo sabés, digamos, y tu audiencia entiendo que también, porque es una audiencia problematizada con estos temas, pero se desarrolla en función de la ganancia de un puñado de empresas, ¿no? Hoy el 68% de las exportaciones granarias de nuestro país lo generan 5 empresas, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Cofco, digamos, todas transnacionales. A ese cambio vertiginoso que se dio desde mediados de los 90 hasta hoy del modelo productivo, nos ha llevado a un escenario de crisis agónica como el que estamos, donde si queremos, podemos poner un ejemplo, que es la crisis hídrica que están experimentando territorios como la Cuenca del Plata, territorios que nunca tuvieron problemas de estrés hídrico y en los últimos años se acelera de manera sideral la ausencia de recursos hídricos como consecuencia del proceso de deforestación, ¿no? 8 millones de hectáreas en 10 años. Argentina es el país más deforestado del mundo. Entonces, digo, sin árboles no hay lluvias, sin lluvias no hay río y mucho menos una hidrovía, ¿no? Para pensar en esa dinámica. Entonces, es verdad que estamos sujetos a las contradicciones, pero también tenemos que entender que el modelo extractivista es una trampa, ¿no? Como dice Susan Strange y Philippe Ignaret, es una alternativa infernal, porque se destruyó la forma de subsistencia de nuestras comunidades para presentarnos al extractivismo como la única alternativa posible. Entonces, o te morís de hambre o te morís envenenado, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos alternativas reales? Me parece que es un gran desafío. Y los juicios éticos y populares de los ecocidas de alguna manera tienen el sentido de la denuncia, pero también el sentido de visibilizar que otro mundo es posible, ¿no? Y bueno, cómo lo construimos es una tarea de todos y todas, me parece. Llegamos al domingo pasado donde ustedes realizaron la ceremonia esta final. ¿En qué consistió y cómo quedó todo esto? ¿Hubo sentencia? ¿Qué parte fue la acusadora o simplemente se fueron repasando esos 174 testimonios que fueron acopiando durante en los 22 juicios anteriores? Mira, hay una sentencia preliminar, por decirlo de alguna manera, que lo elaboramos un equipo dentro del gran colectivo que fue en los juicios éticos populares de los ecocidas. Esa sentencia preliminar fue la que se leyó adelante del resto de los colectivos y colectivas que participaron. Esos colectivos y colectivas que participaron hicieron devoluciones en relación a esa audiencia y con esas devoluciones se va a elaborar el documento final. Es decir, es
bien horizontal la forma de trabajo, digamos. Bueno, nosotros con esa síntesis de la lectura de ese gran material, imagínate vos, 22 audiencias, 174 testimonios, es un material enorme. Con ese material enorme elaboramos esa síntesis se leyó y ahora nos vamos a dar unos 10, 15 días para poder reelaborarla con esos comentarios que nos fueron haciendo los compañeros y compañeras. Y en 15 días te voy a pasar la audiencia, la sentencia final, definitiva, para que la tengas y la puedas difundir, porque para nosotros es un gran aporte que ese material circule por todos los territorios. A vos en todo esto, ¿qué conocimiento te enriqueció? ¿Qué experiencia te dejaron estos 22 juicios que estuviste leyendo algunos de ellos, presenciándolo lo otro? Si decís, acá, si tengo que sacar una idea central y algunas cosas adicionales, ¿qué es lo que te ha dejado? Emocional y racionalmente, porque somos una unidad biopsicosocial de emociones y de racionalidades, ¿no? Yo que ando alrededor de los... Hace 40 años que camino mi territorio, que es Tandil, y siempre estuvimos cerca de estos temas y siempre cerca de los colectivos y colectivas que lo problematizan. Tandil es una ciudad minera, ¿no?, en el centro de la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios más antiguos del mundo, las sierras más antiguas del mundo, ¿no? 2.500 millones de años, un territorio precámbrico, donde el granito que compone esta sierra fue objeto de extractivismo, del feroz extractivismo durante todo el siglo XX, como consecuencia de la extracción de piedra para la urbanización de las grandes ciudades, ¿no? Muchos de los granitos que pisan en diferentes lugares de nuestro país, por ejemplo la Capital Federal, La Plata y demás, fueron extraídos de nuestras sierras del Tandil, ¿no? Somos el territorio que habitamos, entonces a mí eso me ha marcado mucho, esa lucha anti-extractivista en nuestra ciudad. Y en los últimos años, al calor de lo que fue la propuesta del trigo HB4 y la instalación de una planta para la realización de paneles con rastrojo de trigo en Tandil por parte de la empresa Bioceres, se armó un colectivo de resistencia al avance del modelo del agronegocio y el uso de productos biocidas en nuestra ciudad. Poder haber logrado hacer una audiencia en Tandil fue muy significativo para mí, digamos, y para nosotros, para los compañeros que venimos construyendo el equipo de Educación Popular Pañuelos de Rebeldía en Tandil, porque fue la posibilidad de articular un montón de piezas de un rompecabezas a veces disperso en este territorio. Así que eso fue muy significativo en términos de esta unidad biopsicosocial, en términos de lo emotivo, sin duda, digamos. En términos de los conocimientos, es reafirmar algunos caminos, algunos saberes que hemos construido colectivamente. Primero es la falacia del desarrollo, ¿no? Esta idea del desarrollo productivista, que cree que el fin último de la humanidad es producir y producir más, porque en el sumum de eso está el consumo. Estas audiencias nos demuestran que el desarrollo productivista es hambre para muchos y ganancias para muy pocos. Y eso es un conocimiento unánime que nos dejó el recorrer el territorio nacional. ¿Por qué el fracking? ¿Por qué la extracción offshore de petróleo? ¿Por qué el avance sideral de la frontera de los agronegocios hacia el norte? Y así, ¿no?, repetidamente. ¿Por qué la megaminería? ¿Por qué la extracción de litio? Problemáticas. ¿Por qué la hidrovía Paraguay-Paraná? Problemáticas que se nos cruzaron y sobre los que hablan estas audiencias. Bueno, está basado estrictamente en la lógica de reproducción del capital por encima de la lógica de reproducción de la vida. La segunda es la falacia del modelo extractivista como un gran generador de trabajo, ¿no? El resultado del extractivismo es la muerte, no el trabajo. En realidad, la homogeneización del paisaje implica también la pérdida de la diversidad productiva, y eso es a veces muy poco pan para hoy y mucha hambre para mañana, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero, y ya me parece que ya lo repetí en algún momento, la enseñanza de la necesidad de volver a la tierra, de devolverle la tierra a las comunidades y las comunidades a la tierra. Me parece que estos juicios éticos populares nos demuestran que la única manera de sanar lo que el extractivismo destruyó es devolver las comunidades al territorio y el territorio a las comunidades. Y ese para mí es la enseñanza más grande que nos deja estas 22 audiencias en 2 años, y una experiencia que para mí es potencia, porque sin lugar a dudas tenemos que seguir por ese camino de acercarnos a las comunidades, a los colectivos que están en resistencia, para seguir produciendo colectivamente saber. Con la apertura de este camino damos por concluida
Digo esta parte porque seguramente va a haber una segunda parte de una entrevista, y te agradecemos muchísimo que hayas tejido con nosotros en Caminos Ancestrales, Álvaro. Gracias a vos, Sergio. Para nosotros es un gusto y una necesidad y también una obligación transitar y caminar con los medios populares, con los medios comunitarios, porque son donde circula la verdadera palabra.